Hermanos, buenos días. Les mando un saludo, que Dios los bendiga y los guarde. Hoy vamos a hablar de el capítulo 11 de Marcos, donde nos habla de la entrada triunfal en Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo. Del 7 al 9, del 7 al 10 dice: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Y también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Esto se hizo para que se cumpliese la profecía del profeta Zacarías. En el libro de Zacarías 9, versículo 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Nos está mostrando que solo para Él, de Él, es nuestra alabanza y nuestra adoración a nuestro Dios. También nos está mencionando la maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde sus raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, y creed que lo recibiereis, y os vendrá. Aquí es una exhortación a predicar la palabra, a compartir las buenas nuevas, a predicar. Dice en 2 de Timoteo 4:2 que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Aún ahorita que todavía es tiempo, hermanos, prediquemos la palabra. No nos quedemos con esa bendición que nos dio el Señor, que es la salvación eterna. Prediquemos la palabra, hermanos. También nos está mencionando en el versículo 15 la purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando el Señor entra en nuestro corazón, somos templo de Dios. Pero a veces el enemigo nos ataca con pensamientos que no le agradan al Señor. Recordemos que somos templo de Él, y para Él fuimos creados y fuimos escogidos para adorarle y glorificarle, hermanos. No lo olvidemos, prediquemos la palabra. También en el versículo 15 nos habla de la purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
Recordemos, hermanos, somos templo de Dios y cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. También nos está hablando el último tema en este capítulo, en el versículo 27, la autoridad de Jesús. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, sus palabras fueron: ven, y como creíste, te sea hecho. A ti te digo, toma tu lecho y anda. Ve, tu hijo vive, cállate y sal de él, calla, enmudece. Lázaro, ven fuera. Su palabra era de autoridad. En la tierra no mendigaba, no imploraba, no rogaba, solo daba órdenes. Él sabía la autoridad con que el Señor le había armado. Y a nosotros nos toca, hermanos, sujetarnos a la autoridad de Jesús para que seamos dignos de las bendiciones del Señor. Dios les bendiga, hermanos, les mando un saludo.